Hola viajeros, ¿cómo están? Estoy muy contento de estar con ustedes de nuevo. Mi nombre es Oid y hoy vamos a platicar por qué está cerrado Hierbelagua. Esto se debe a que muchas personas al momento de realizar o querer hacer su viaje a la ciudad de Oaxaca siempre tienen esta duda. Pero ¿por qué está cerrado Hierbelagua? Hierbelagua se encuentra cerrado aproximadamente desde el 23-24 de marzo del año 2020. Y se encuentra cerrado porque tiene una serie de problemas con el gobierno del estado y con los pueblos donde pertenece o donde se encuentra esta maravilla natural. ¿Qué sucede? Los pobladores comentan que no tienen mejoras en sus poblaciones, y siendo Hierbelagua el atractivo turístico más importante o más visitado de la ciudad de Oaxaca, ellos no le ven beneficios. Entonces ellos están exigiendo de que tengan mejores beneficios y que no todo se quede en algunas personas. Entonces, ¿qué sucede? Lleva 18 meses aproximadamente cerrado Hierbelagua, y yo, siendo una persona de la ciudad de Oaxaca, yo la verdad veo que aún van a tardar bastantes meses más para poder abrir esta maravilla, en lo que llegan a un acuerdo el gobierno, los pobladores, que sea muy beneficioso para ambas partes, porque sí, yo considero que no es nada justo que los pobladores no puedan recibir beneficios teniendo esta gran maravilla natural, y así puedan llegar a algún acuerdo y ya se vuelva a reabrir esta maravilla natural. Estas cascadas están muy padres. Hoy, siendo 29 de septiembre de 2021, ya saben, Hierbelagua aún está cerrado para las personas que quieran venir a visitar la hermosísima ciudad de Oaxaca. Pero también yo les quiero dar algunos tips sobre qué lugares pueden visitar de la ciudad de Oaxaca, teniendo en cuenta de que Hierbelagua pues está cerrado. Hay muchísimos lugares en los que se puede disfrutar aparte de Hierbelagua en la ciudad de Oaxaca, y uno de esos lugares hermosísimos que no se deben de perder y que deben de conocer sí por sí es Monte Albán. Esa ciudad zapoteca con aproximadamente 2000 años de antigüedad. Deben dedicar por lo menos un día a la visita de este atractivo, de esta zona arqueológica, porque es un lugar muy chido, muy impresionante, es súper grande para que lo tengan en su itinerario. Aquí les va un tip, un consejo para ir a Monte Albán. Ahorita, como estamos en pandemia, es necesario llevar cubrebocas. Aparte del cubrebocas, solamente aceptan el acceso a 400 personas. En Google el horario de Monte Albán es de 10 a 4 de la tarde, me parece. Pero bueno, en realidad la entrada es a las 10 de la mañana, eso sí no ha cambiado. Pero déjenme comentarles de que mucha gente como mucha gente va a Monte Albán y solamente aceptan a 400 personas, mucha gente hace fila desde las 8 de la mañana aproximadamente para poder ganar su lugar, porque si eres el 401 ya no te dejan pasar. Mientras llegues 8, 8 y media, 9, todavía aseguras tu acceso, para que tengan ese dato al tanto cuando vayan a visitar Monte Albán. Otra de las rutas que también pueden visitar sería la ruta del mezcal. En esta ruta del mezcal pueden encontrar un montón de palenques o fábricas de mezcal donde pueden degustar bastantes variedad y tipos de mezcales que existen o que hacen aquí en la ciudad de Oaxaca. Pero también, aprovechando esa línea donde van ustedes por la ruta del mezcal, pueden visitar al mismo tiempo el milenario árbol del Tule, que está súper recomendado. Está muy bonito. Ese árbol tiene algo bastante interesante. Y como también pueden aprovechar ir al mercado de Tlacolula, que es la verdad uno de los lugares donde puedes ir a almorzar una barbacoa muy rica. Y también comprar un pan que hacen ahí muy característico, que es el pan de cazuela, que está altamente recomendado.
Otro de los lugares que estando en la misma zona en la que se le denomina la Ruta del Mezcal, en encontrar ahí el pueblo de Teotitlán del Valle, donde hacen unos telares muy padres, hechos a base de lana y con unos colores naturales que la verdad te quedas impresionado cómo es que generan ese tipo de colores. Deben de visitarlo sin duda alguna. Otro de los pueblos que sin duda pues debes de visitar es el pueblo de San Bartolo Coyotepec. Aquí se dedican a crear artesanías o con barro negro. Es uno de los trabajos más bonitos y más detallados que he visto de cómo trabajan el barro y el proceso de su elaboración. Haciendo figuras increíbles y con unos tallados preciosos. Aprovechando también ese mismo camino, esa misma ruta, pueden visitar el pueblo de San Martín Tilcajete, donde se dedican a hacer alebrijes. Los alebrijes son animales fantásticos que se crean de madera aquí en este pueblo, y te enseñan, en ese pueblo hay muchos talleres donde te enseñan el proceso de tallado, el pintado y la elaboración tan perfecta que hacen con este trabajo. Siguiendo esa misma línea pueden visitar el pueblo de Santo Tomás Jaliesa. En este pueblo se dedican a hacer una variedad de telares de ropa y de ropa típica. Si a ustedes les gusta la ropa típica, es un muy buen lugar para ir a comprar ropa ahí, y la verdad es súper barato. Estos pueblos son más baratos que poder comprarlos en los mercados del centro. Hablando de mercados, no pueden faltar al mercado 20 de noviembre. En este mercado tengo un video por acá, se los dejo. Ya lo hice, tienen que visitar el pasillo de las carnes asadas, o como se le llama ahorita, es el pasillo del humo, donde la verdad van a comer súper rico. Aparte de las carnes asadas, van a encontrar mucha variedad de comida ahí, sobre todo de moles. Es un mercado bastante grande y bastante típico, se los recomiendo bastante. Los museos en Oaxaca ya están abiertos en su mayoría, y uno de los museos a los que sí no puedes faltar es al Jardín Etnobotánico de la ciudad de Oaxaca. Es uno de los lugares más bonitos que hay. Yo trabajé ahí, por eso también lo digo. Y la verdad se los recomiendo bastante. Solamente les voy a dar un tip. Este lugar tiene 3 horarios, el de 10, 11 y 12, pero tiene restricciones porque pues obviamente todavía seguimos en pandemia, y solamente acepta 15 personas al día, o sea, un total de 45 personas. Y yo he visto que hay gente que hace filas desde las 8 de la mañana y el jardín abre a las 10, entonces para que lo tengan en cuenta. La verdad sí es bastante recomendable ir. Es uno de los lugares más instagrameables de la ciudad, y aquí les dejo una foto de cuál es la foto más característica que hay ahí. Es donde hay una fila de cactus y abajo un espejo de agua donde quedan unas fotos muy chidas. La verdad se lo recomiendo bastante. Y para los que nos encanta la vida nocturna, la verdad Oaxaca tiene una vida nocturna bastante chida. Ahorita ya está bastante reactivado todos los lugares de noche, los bares, para que los puedan visitar. Así que ya saben, si les gusta la vida nocturna, sin problema van a encontrar bastantes lugares donde pueden pasarla súper bien, y de que ya cierran tarde. Ya se quitaron bastantes restricciones, pero altamente recomendado los bares de la ciudad de Oaxaca. Muy buena vida nocturna. Y bueno chicos, yo creo que con esto ya tienen por lo menos fácil 3 días para ver aquí en la ciudad de Oaxaca mientras Hierve el Agua reabre. Acá arriba les dejo un video de cómo es Hierve el Agua que grabé hace ya un tiempo, para que ustedes lo vean si no quieren quedar con las ganas de por lo menos conocerlo por video. Y pues ya saben, aproximadamente lo que les recomendé lo pueden hacer en 3 días, porque la verdad todos están en direcciones opuestas. Entonces para que lo tengan en cuenta.
Y también pues yo les voy a avisar cuando abran Hierve el Agua. Voy a hacer otro video avisándoles de que ya abrieron Hierve el Agua, para la gente de que sí se va a esperar hasta que abran esta maravilla natural. Entonces por favor, si tienen alguna duda ustedes, no duden en comentarme, yo les voy a contestar para sacarlos de sus dudas y puedan planear bien su viaje. Tampoco por favor olviden suscribirse y activar la campanita para cuando abran Hierve el Agua ustedes sean los primeros en enterarse. También acá abajo les voy a dejar todos los lugares que los recomendé. Ya existen algunos recorridos por Airbnb, si ustedes los quieren ver voy a dejar el enlace para que organicen bastante bien su viaje y puedan gozarla de veras en la ciudad de Oaxaca. Así que cuídense mucho, tropa, nos vemos